Nunca pensé que el día más hermoso de mi vida terminaría con mi vestido blanco arrastrándose por el barro y yo corriendo descalza por el campo, gritando hasta quedarme sin voz. Mi madre me lo entregó con sus propias manos, ese vestido, con una sonrisa que yo nunca había visto en ella. Una sonrisa que ahora entiendo era de alivio, no de amor. Y la persona que me empujó a correr esa noche, la que hizo que yo saliera huyendo de mi propia boda, como si me persiguiera el diablo, era mi propio padre. Quédate, porque lo que te voy a contar esta noche lo guardé adentro durante 53 años y ya no puedo más. Me llamo Esperanza, Esperanza Dolores Villanueva de Ríos, aunque el apellido Ríos nunca me perteneció del todo. Y eso lo entendí demasiado tarde, cuando ya lo había llevado cosido a la piel por casi una década. Nací en un pueblito del norte de México que se llama San Isidro del Valle, un lugar donde las casas son de adobe color tierra y las mañanas huelen a copal quemado y a tortilla recién hecha sobre el comal de barro. Un lugar donde los secretos no se destruyen, se guardan debajo de las piedras del patio, se cubren con flores y con silencio, y nadie los levanta porque todos tienen miedo de lo que van a encontrar debajo. Yo fui durante muchos años una de esas piedras, una piedra quieta, bien puesta, que cubría con su peso todo lo que nadie quería ver. Tenía 16 años cuando me casaron. No me casé yo sola, me casaron, que es muy diferente a casarse, aunque en aquel entonces yo creía que era lo mismo, que la diferencia no existía o no importaba, que el matrimonio era simplemente lo que le pasaba a las muchachas cuando llegaban a cierta edad y un hombre disponible aparecía con tierras y buenas referencias. Era el año de 1968 y en San Isidro del Valle, una muchacha que llegaba a los 16 sin novio formal era casi una deshonra silenciosa para su familia, una señal de que algo andaba mal con ella o con los suyos, una pregunta incómoda que flotaba en el aire de las reuniones del domingo y que nadie hacía en voz alta pero que todos pensaban. Mi madre me lo decía con los ojos, no con la boca, porque ella era una mujer que hablaba muy poco y que cuando hablaba elegía las palabras con una parsimonia que me desesperaba de niña y que ahora reconozco como la única manera que ella tenía de no romperse. Se llamaba Carmen, mi madre, Carmen Garza de Villanueva, y era una mujer de huesos delgados y manos fuertes y un silencio tan lleno de cosas que a veces sentaba más que cualquier conversación. Me miraba a la hora de la cena, con esa cuchara de barro suspendida sobre el caldo de res, y yo sentía el peso de esa mirada como una piedra nueva, añadida a la pila que ya cargaba, sin saber muy bien desde cuándo había empezado a cargarla. Mi padre era diferente. Rodrigo Villanueva Garza, así se llamaba, y era un hombre de manos enormes y voz gruesa que retumbaba en las paredes de adobe de nuestra casa, como si las paredes también le tuvieran algo de respeto. Había trabajado toda su vida en el campo ajeno, primero jornalero, luego encargado, hasta que ahorró suficiente para comprar su propio pedazo de tierra seca en las afueras de San Isidro y convertirse en lo que él llamaba alguien. Ese proceso de convertirse en alguien le costó la ternura, si es que alguna vez la tuvo. O quizás, de niña yo me la inventé. Le atribuí una suavidad que nunca existió porque los niños necesitan creer que sus padres tienen corazón, aunque las evidencias digan otra cosa. Mi padre hablaba para ordenar, no para conversar. La diferencia entre conversar y ordenar es que en la conversación uno espera que el otro conteste, considera lo que dice, ajusta su pensamiento. Mi padre nunca ajustó su pensamiento. Lo que él decía era la versión final de las cosas, y el mundo tenía la obligación de acomodarse. Yo fui parte de ese mundo, parte de las cosas que debían acomodarse a la versión final que él tenía de todo. El vestido blanco me lo estaban cosiendo desde 4 meses antes de la boda. Doña Remedios, la costurera del pueblo, venía a casa los martes por la tarde con su caja de madera llena de hilos y alfileres y carretes de encaje, y yo tenía que quedarme quieta de pie sobre un banco de madera mientras ella medía y ajustaba y ponía alfileres con una precisión milimétrica que me hacía contener la respiración para no moverme y arruinar el trabajo. Era un vestido largo, de manga larga porque así se usaba para las bodas formales.
con encaje en el cuello alto y en los puños y una pechera bordada a mano, que doña Remedios tardó 3 semanas ella sola en terminar. La falda se abría cuando yo giraba, se abría como una flor que se abre en cámara lenta, y cuando la vi por primera vez girar así en el espejo, sentí algo que no tenía nombre todavía, algo que ahora llamaría con tristeza, porque el vestido era hermoso y yo era joven, y esas dos cosas juntas en esas circunstancias no eran una bendición sino un preludio. A mí me parecía el vestido más bonito que había visto en mi vida, y lo era, porque era el único vestido verdaderamente pensado para mí, hecho a mi medida, construido alrededor de mis hombros y de mi cintura con una atención que yo confundí con amor. Ahora entiendo que no me lo estaban haciendo a mí, me lo estaban haciendo a la idea de lo que yo debía ser en ese momento preciso. Una novia presentable, honrada, bien vestida para el hombre que mi padre había elegido. El vestido era un argumento, no un regalo. Era la demostración de que la familia Villanueva cumplía sus compromisos con dignidad. El novio se llamaba Aurelio Ríos Montoya. Tenía 28 años, 12 más que yo, tierras propias, una camioneta del año que brillaba los domingos frente a la iglesia, una casa de 2 pisos construida con sus propias manos y la reputación de ser un hombre serio, trabajador y de palabra. Tenía también el favor de mi padre, que era en realidad lo único que necesitaba para casarse conmigo, porque mi padre era el árbitro final de todo lo que me sucedía, y Aurelio lo sabía, y por eso se había dirigido a él primero, antes que a mí, antes de que yo supiera que existía la posibilidad de que mi vida fuera a cambiar. Yo había visto a Aurelio 3 veces antes del día de la boda, 3 veces nada más, contadas con los dedos de una mano, y sobrando 2. La primera fue en la fiesta del patrón, San Isidro, a finales de mayo, cuando el pueblo entero se volcaba a la plaza con sus mejores ropas y los puestos de comida llenaban el aire de olor a elote asado y chicharrón. Aurelio se acercó con el sombrero en la mano y me habló muy formal, preguntándome si me gustaba la fiesta, si era yo hija de don Rodrigo Villanueva. Cosas de cortesía que en realidad no eran cortesía sino evaluación. Mi padre estaba parado a unos metros mirando la escena con los brazos cruzados y la cara de quien observa una transacción que ya tiene los términos establecidos y solo espera que las partes la formalicen. Yo respondí con monosílabos porque no sabía qué otra cosa decir y porque algo en la mirada de Aurelio, algo en la manera en que me recorría de arriba abajo con los ojos, me hacía sentir que yo era un objeto que estaba siendo inspeccionado y no una persona que estaba siendo conocida. La segunda vez fue en casa de mis tíos, los tíos Garza, hermanos de mi madre, en una comida de domingo donde de repente apareció Aurelio con su padre, don Macario Ríos, que era un hombre viejo y callado con bigote blanco, y todos fingieron que era una coincidencia, mientras las mujeres de la familia se apresuraban a poner más platos en la mesa y los hombres conversaban en la sala con esa formalidad tensa de quien está negociando sin querer llamarlo negociación. Yo estuve ese día en la cocina ayudando a mi madre y a mis tías, yendo y viniendo con platos y vasos, y cada vez que pasaba por la sala sentía la mirada de Aurelio, siguiéndome con esa paciencia de hombre que ya sabe que va a obtener lo que quiere y solo está esperando los trámites. La tercera vez fue cuando llegó a nuestra casa un martes por la tarde, el mismo martes que doña Remedios estaba ahí con su caja de costura y yo tenía puesta parte del vestido sin terminar, y tuve que correr al cuarto a cambiarme mientras mi madre lo recibía en la sala y mi padre salía del fondo de la casa con la cara de haber estado esperando. Después me llamaron a la sala y Aurelio me habló con mucha formalidad, diciéndome que me tenía en alta estima y que con el permiso de mi padre y el mío quería que fuéramos novios con vistas al matrimonio. Mi padre asintió antes de que yo pudiera decir nada, y yo dije que sí porque no sabía cómo decir otra cosa sin que el mundo se cayera a pedazos. No había amor. Quiero ser honesta con ustedes desde el principio porque esta historia merece la verdad entera, y la verdad es que yo no amaba a Aurelio Ríos Montoya. No lo amé el día que lo conocí. No lo amé cuando me pidió matrimonio, no lo amé la mañana de la boda.
Lo respetaba de esa manera superficial y distante con que uno respeta a las personas a quienes no conoce bien, pero que tienen poder sobre la propia vida. Me habían enseñado que respetar era suficiente para empezar, que el amor era algo que llegaba después como llegan las lluvias, inevitable y a su tiempo, que no se podía apurar, pero que nunca faltaba si uno tenía paciencia y buena voluntad. Me lo dijo mi madre la noche antes de la boda, mientras me cepillaba el pelo con esa parsimonia suya que durante años me exasperó y que esa noche, sin embargo, me pareció lo más tierno del mundo. Me senté frente al espejo del tocador de su cuarto y ella empezó a cepillarme el pelo desde arriba. Largos cepillazos lentos y regulares, como los de alguien que tiene tiempo suficiente para hacer las cosas bien. Y me dijo sin dejar de cepillar: el amor llega, Esperanza. El amor siempre llega cuando hay respeto y voluntad. Yo la miré en el espejo y ella me miró a mí, y en sus ojos había algo que yo fui demasiado joven para leer en ese momento, algo que mezcla la culpa con la resignación, algo que dice: me duele, pero no sé cómo cambiarlo. Le creí porque necesitaba creer en algo, y eso era lo único que tenía. Lo que sí tenía era a Tomás Herrera Luz. Ay, cuánto duele escribir ese nombre en el aire, incluso ahora que tengo 69 años y he vivido todo lo que he vivido, y debería tener el corazón tan calloso que nada nuevo pudiera lastimarlo. Tomás era el hijo del maestro Herrera, don Celestino Herrera, que era el director de la escuela primaria del pueblo, y un hombre ilustrado y serio, que llevaba siempre una pila de libros bajo el brazo, como si los libros fueran parte de su anatomía. Tomás había heredado de su padre los libros y la seriedad, y de su madre, doña Luz, una mujer pequeña y alegre de Jalisco, había heredado la risa, una risa particular, abierta y limpia, que empezaba en los ojos antes de llegar a la boca, que cuando llegaba, llenaba el espacio completo donde estaba, que hacía que las cosas más pesadas del mundo se sintieran por un momento manejables. Lo conocía desde que éramos niños de 7 años y compartíamos el mismo banco de la escuela primaria. Habíamos crecido en las mismas calles de tierra apisonada. Habíamos jugado en los mismos patios polvorientos. Habíamos corrido juntos, persiguiendo las mismas gallinas que se escapaban del corral de doña Felicitas y robando las mismas guayabas del árbol enorme de don Celestino, el abuelo, que a pesar del apellido, igual no tenía ninguna relación con el maestro. Éramos amigos de esos que no necesitan ponerse de acuerdo para estar juntos, de esos que se encuentran en la esquina sin haberlo planeado y se quedan conversando hasta que oscurece sin darse cuenta. Pero a los 13 años algo cambió, no de golpe, sino de esa manera en que cambian las cosas importantes, despacio y sin avisar, como la luz que va variando a lo largo del día sin que uno note el momento exacto en que pasó de mañana a tarde. Un día me di cuenta de que cuando Tomás hablaba, yo dejaba de escuchar las palabras y empezaba a escuchar la voz, la música de la voz, el ritmo con que construía las frases. Un día me di cuenta de que buscaba su cara en cualquier lugar al que llegaba, que la primera cosa que hacía al llegar a la plaza, o a la escuela, o a misa, era ver si él estaba. Un día me di cuenta de que cuando se reía con alguien más, sentía algo incómodo y apretado en el pecho, que tardé semanas en reconocer como celos. Eso fue nuevo. Eso fue el comienzo de algo que no tenía nombre, pero que se sentía vivo y urgente y absolutamente real, en una manera que nada de mi vida en ese momento se sentía real. A los 14 años, una tarde de mayo con el cielo lleno de nubes blancas y el jacaranda de la plaza tirando sus flores moradas sobre los adoquines, Tomás me pidió que nos quedáramos después de que los demás se fueran. Nos quedamos. Nos sentamos en la banca de piedra detrás del árbol grande, ese árbol centenario de tronco grueso, que era el punto de reunión de todos los niños del pueblo, y que escondía detrás de su sombra muchas conversaciones que no debían escucharse. Tomás tenía las manos en las rodillas y miraba el suelo, y yo lo miraba a él, y esperaba sin saber bien qué esperaba. Y entonces él levantó los ojos, y me miró, y dijo, con esa voz suya que ya empezaba a hacerse más grave, pero que todavía tenía la transparencia de la infancia: Esperanza, yo creo que tú eres lo mejor que hay en San Isidro del Valle. No dijo te quiero,
No lo dijo así, pero en esas palabras había algo que era mejor que te quiero, porque no tenía la pretensión de te quiero, no tenía el peso ceremonioso de te quiero. Era una declaración de asombro más que de sentimiento, la manera que tiene alguien de decirte que cuando te mira, no puede creer lo que ve. Yo sentí ese momento asentarse en mi pecho, como se asienta el sol cuando por fin sale, después de una mañana nublada. Ese calor que es alivio y certeza al mismo tiempo. Le dije, «Tú tampoco estás tan mal, Tomás Herrera». Y él se rió con esa risa suya que llenaba el espacio, y en ese momento supe que lo quería y que iba a quererlo mucho tiempo. Durante 2 años lo que hubo entre Tomás y yo fue lo más puro y lo más secreto que tuve en mi vida. Secreto no por vergüenza, sino por instinto de protección, porque los dos sabíamos sin necesidad de decirlo que lo que teníamos era demasiado frágil para exponerlo a la opinión de San Isidro del Valle, que era un pueblo que opinaba sobre todo y cuya opinión tenía el poder de destruir las cosas delicadas. Nos encontrábamos los domingos después de misa, cuando las familias todavía platicaban frente a la iglesia y los niños corrían por la plaza, y era fácil alejarse un poco sin que nadie lo notara demasiado. Caminábamos por el borde del río donde los sauces colgaban sus ramas como cortinas de seda verde sobre el agua, donde el aire tenía ese olor particular de tierra húmeda y flores silvestres que todavía hoy, 50 años después, me regresa a esos domingos con una fuerza física que me toma por sorpresa. Nos contábamos cosas, eso era lo que más recuerdo ahora, que nos contábamos cosas que no le contábamos a nadie más. Tomás me contaba sus sueños de ir a estudiar a la ciudad, de ser maestro como su padre, pero en la universidad, de leer todos los libros que su padre tenía en el estante, y después todos los que no tenía. Me contaba que sentía San Isidro pequeño, que sentía que la vida era más grande de lo que cabía entre las bardas de adobe del pueblo. Y eso no lo decía con desprecio, sino con esa inquietud honesta de los jóvenes que todavía no han descubierto que el mundo de afuera tiene sus propias paredes. Yo le contaba mis miedos, los miedos que no podía contarle a mi madre porque ella tenía sus propios miedos y ya era demasiado lo que cargaba. Los miedos que no podía contarle a nadie más. El miedo a quedarme quieta toda la vida. El miedo a que la vida se me pasara sin que yo hubiera elegido nada de lo que tenía. El miedo a convertirme en una versión más pequeña de mí misma con el paso del tiempo. Tomás me escuchaba de una manera que nadie más me escuchaba. No para responder, no para dar consejos, no para corregirme. Me escuchaba como se escucha la lluvia, con atención completa y sin intención de pararla. Mi padre no sabía nada de Tomás, o eso creía yo. Los errores más grandes que cometí en mi vida empezaron con esa frase, o eso creía yo. 3 semanas antes de la boda, Tomás me encontró en el mercado del sábado. Yo estaba eligiendo jitomates en el puesto de don Aurelio el verdulero, que se llamaba igual que mi futuro marido, y esa coincidencia me había parecido siempre de mal gusto, aunque nunca lo dije en voz alta, cuando sentí que alguien me tomaba el brazo con una urgencia contenida, una urgencia que se esforzaba por parecer tranquila y no lo lograba del todo. Me jaló suavemente detrás de los puestos, hacia el pasillo estrecho entre los costales de maíz y los cajones de chile verde, donde el olor a tierra y a especias era tan intenso que mareaba un poco. Yo dejé los jitomates en el puesto sin pagar, y fui porque el tono de su mano en mi brazo me dijo que no tenía opción. Me lo miré en la cara cuando llegamos al pasillo, y lo que vi me asustó. Tenía los ojos brillantes de una manera que no era alegría, sino algo más cerca del dolor. Tenía el mentón apretado como cuando uno está tratando de no decir en voz alta lo que el cuerpo quiere gritar. Me dijo que se iba, que su padre había conseguido trabajo en Monterrey, trabajo de verdad, en una escuela secundaria grande con sueldo seguro, y que toda la familia se mudaba antes de que terminara el mes, antes de mi boda, antes de que San Isidro del Valle se convirtiera oficialmente en el pueblo donde yo vivía la vida de otra persona. Me dijo que no quería irse sin decirme algo importante, y entonces, con las manos temblándole levemente y la voz muy baja para que no llegara más allá de los costales de maíz, con el olor a chile verde entre los dos, como si el mundo hubiera decidido enmarcar ese momento con algo concreto
irreal. Tomás me dijo que me quería. Esta vez sí con esas palabras. Esta vez sin los rodeos de los 14 años. Me dijo que me quería desde hacía mucho tiempo y que no había querido decirlo antes porque sabía que las cosas estaban como estaban y no quería crearme problemas. Me dijo que no tenía tierras, ni camioneta, ni casa de 2 pisos, que solo tenía trabajo en la ciudad y ganas de estudiar más y voluntad de sobra. Me dijo que si yo le decía que sí, él hablaba con mi padre, que él enfrentaba lo que tuviera que enfrentar, que se quedaba en San Isidro y peleaba por mí aunque San Isidro lo mirara feo y mi padre lo corriera a patadas y el pueblo entero dijera que era un atrevido sin modales ni recursos. Me dijo que solo necesitaba que yo le dijera que sí. Yo tenía 16 años. El vestido blanco estaba terminado y colgado en el cuarto de mis padres. La iglesia estaba reservada. Las invitaciones habían salido. La comida estaba comprometida. Mi padre había dado su palabra, y en San Isidro del Valle la palabra de un hombre era más sagrada que cualquier otra cosa que uno pudiera imaginar. Más sagrada que el amor de su hija. Más sagrada que la felicidad de la misma. Yo lo sabía. Tomás lo sabía. Los dos lo sabíamos ahí parados, entre los costales de maíz con el olor a chile entre los dos. Le dije que no. No le dije que no lo quería. No le dije que prefería a Aurelio. Le dije que no podía, que ya estaba todo arreglado, que no era posible deshacerlo a estas alturas sin destruir a mi familia, sin destruir a mi padre, sin convertirme en la deshonra de los Villanueva para el resto de la vida del pueblo. Le dije que lo sentía mucho, que le deseaba lo mejor, que esperaba que encontrara una muchacha buena en Monterrey, que lo quisiera como se merecía. No lloré mientras le decía eso. Tuve que morderme el labio de adentro para no llorar, con esa fuerza con que uno muerde algo cuando quiere que el dolor físico tape el otro dolor, el que no tiene nombre todavía. Tomás me miró durante un momento largo sin decir nada, con esa manera suya de mirar que era como leer sin palabras, y luego asintió una vez, muy despacio, como si estuviera aceptando algo demasiado pesado para discutirlo, y se fue caminando por el pasillo del mercado sin mirar atrás ni una sola vez. Yo salí del pasillo de los costales de maíz sin mis jitomates y caminé de regreso a casa con el pecho vacío, de una manera que no había sentido nunca antes. No el vacío de la tristeza, que es un vacío lleno de cosas, lleno de imágenes y recuerdos y preguntas, sino el vacío de después de la tristeza, cuando uno ya no tiene fuerzas ni para sentir, y lo que queda es solo el contorno de algo que estuvo ahí y ya no está. En ese momento tomé una decisión que tardaría muchos años en entender del todo. Decidí que Tomás Herrera Luz era el pasado y que Aurelio Ríos Montoya era el futuro y que el presente era ese espacio intermedio donde yo tenía que encontrar la manera de convertir el futuro en algo vivible. Decidí construir el amor del que me había hablado mi madre, ladrillo por ladrillo, con paciencia y voluntad. Decidí ser la mejor esposa de San Isidro del Valle, porque si ya no podía elegir qué vida tenía, por lo menos podía elegir cómo vivirla. Fue la decisión más valiente y más equivocada que tomé en mi vida joven. La boda fue el sábado 15 de octubre de 1968. En octubre en San Isidro del Valle, el cielo tiene ese azul profundo de las altitudes, un azul que parece pintado con pincel fino sobre una tela que no acepta otras capas, solo ese azul. Y nada más. Las bugambilias estaban en su momento más intenso, rojas como sangre nueva trepando sobre las bardas de adobe, y el aire de la madrugada olía a tierra húmeda, porque habían caído las últimas lluvias de la temporada 2 días antes, y la tierra todavía no terminaba de secarse. Era un día que pedía ser feliz, que tenía todos los elementos para que uno quisiera quedarse en él para siempre. Me vestí en casa de mis tías Garza, las hermanas de mi madre, que vivían a 3 cuadras de la nuestra, en una casa más pequeña, pero con un patio más grande lleno de macetas de todos los colores. Así se hacía. La novia no se vestía en su propia casa, porque traía mala suerte, o porque se consideraba que la novia ya no era enteramente de esa casa, ya era de otra, y era mejor hacer el tránsito desde un espacio neutral. Me pusieron el vestido entre 4 mujeres, mi madre y las 2 tías,
y la madrina de velación, que era la señora Consuelo Bermúdez, una mujer enorme de voz sonora que tenía un comentario para todo, y que ese día tuvo comentarios para cada alfiler, que doña Remedios, que también había venido a la ceremonia del vestido, fue colocando en su sitio exacto. Me miraba en el espejo grande del cuarto de visitas de mis tías, un espejo con el marco dorado descascarado, y me veía joven con una intensidad que me daba algo parecido al mareo. Me veía tan joven que parecía otra persona, alguien a quien yo reconocía, pero con quien no terminaba de identificarme. Me veía el cuello blanco sobre el encaje alto, los ojos grandes que habían heredado de mi padre, aunque yo prefería no pensarlo así, el pelo recogido con flores pequeñas de tela que las tías me habían puesto con alfileres muy finos. Me veía lista para algo que yo no había pedido estar lista. Mi madre me puso los aretes de oro de mi abuela, pequeños y redondos, con una piedra roja en el centro que podría haber sido rubí o podría haber sido vidrio rojo. Nunca lo supe con certeza, y tampoco importaba porque el valor de esos aretes no era de joyería, sino de historia. Mi madre me los puso con cuidado, uno por uno, y me puso las manos en los hombros un momento, y me miró en el espejo sin decir nada. En sus ojos había una conversación entera que ninguna de las dos supimos cómo tener en ese momento, y que nunca llegamos a tener después, no de esa manera, no con todo lo que hubiera necesitado decirse. Solo me apretó los hombros una vez, fuerte, como quien transfiere algo, y se apartó. La señora Consuelo habló sin parar durante todo el trayecto de la casa de las tías a la iglesia. Habló de su propio matrimonio, de su difunto marido que en paz descanse, de las bodas del pueblo que había presenciado en 40 años, de lo bonita que estaba yo, de lo afortunada que era de casarme con un hombre establecido y serio como Aurelio Ríos. Yo asentía de tanto en tanto, y miraba por la ventana del coche de mis tíos, los muros de adobe de San Isidro desfilando, las bugambilias rojas, el perro que dormía frente a la tortillería, el niño que corría con un trompo en la mano, el mundo ordinario del pueblo que seguía exactamente igual que siempre, mientras el mío estaba a punto de cambiar para siempre. La iglesia olía a cera quemada e incienso, y flores naturales que alguien había traído en cubetas esa mañana y colocado en los floreros del altar y de los candelabros. Había flores blancas y amarillas, no sé de qué tipo. Nunca aprendí bien los nombres de las flores, pero eran flores abiertas y frescas que perfumaban el aire con algo que era casi demasiado dulce. La gente ya estaba dentro cuando yo llegué, el pueblo entero o casi, porque en San Isidro del Valle una boda era una fiesta comunitaria y las sillas de madera estaban ocupadas desde mucho antes de la hora señalada. Entré del brazo de mi padre. Mi padre estaba de traje oscuro, el único que tenía, el que sacaba para las ocasiones que lo requerían. Tenía los zapatos tan brillados que reflejaban la luz de las velas. Tenía la cara de la ocasión importante, seria y satisfecha a la vez, la cara del hombre que está cumpliendo con lo que se debe. Me tomó del brazo con firmeza, no con ternura, y caminamos por el pasillo central de la iglesia, mientras el organista, don Porfirio, que era sordo del oído derecho pero tocaba el órgano de oído, interpretaba la marcha nupcial con más entusiasmo que precisión. Aurelio me esperaba al frente con su traje oscuro más nuevo que el de mi padre y sus zapatos igual de brillados. Estaba de pie junto al altar, recto y quieto, con las manos juntas frente al cuerpo. Cuando me acerqué me miró con esa mirada suya que yo todavía no sabía leer bien, esa mirada de hombre que tiene lo que quiere y sabe que lo tiene. Algo en esa mirada debería haberme dicho algo. Algo en esa mirada no era lo que uno espera ver en los ojos de un hombre que va a casarse por amor. Pero yo tenía 16 años y no sabía leer esas cosas todavía. El padre Abundio, que tenía 70 años y tenía uno, y hablaba con la pausa lenta de quien ya no tiene prisa por llegar a ningún lado, empezó la ceremonia con la calma de siempre. Habló del sacramento del matrimonio, habló de la voluntad de Dios, habló de la familia como célula de la sociedad, del hombre como cabeza del hogar, de la mujer como corazón. Palabras que yo había escuchado en otras bodas sin prestarles atención y que ahora me caían encima una por una con un peso que no esperaba. Y entonces, en el momento exacto en que el padre Abundio empezaba a pedir los consentimientos, se abrió la puerta de la iglesia.
El ruido fue mínimo. Solo el chirrido de las bisagras que necesitaban aceite. Ese chirrido que uno conoce cuando conoce una iglesia. Pero en el silencio solemne de la ceremonia fue suficiente para que varias cabezas giraran hacia la entrada. Yo no giré. No sé explicar con precisión por qué no giré en ese momento. Quizás porque tenía los ojos fijos en el altar y el cuerpo tieso de la concentración que requiere estar presente en el momento más irrevocable de tu vida joven. Quizás porque algo en mis tripas ya sabía lo que había entrado y no quería confirmarlo. Sentí el cambio en el aire de la iglesia como se siente el cambio de temperatura cuando se abre una puerta grande. Algo que entró que antes no estaba. Algo que alteró el equilibrio invisible del lugar. Sentí los ojos de Aurelio moverse hacia la entrada, rápido y disimulado, y luego volver al frente con una tensión nueva en la mandíbula que no estaba antes. Sentí que mi padre, a mi lado, apretó brevemente mi brazo. El padre Abundio no se inmutó. Siguió con la ceremonia con la placidez de quien ha visto todo lo que hay que ver en una iglesia, y ya pocas cosas lo sorprenden. Me preguntó si yo, Esperanza Dolores Villanueva, tomaba a Aurelio Ríos Montoya como legítimo esposo. Le dije que sí. Me preguntó si aceptaba amarle y respetarle en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separara. Le dije que sí. Cada sí que salió de mi boca salió completo y claro, porque así me habían enseñado a decir las cosas que había que decir, aunque lo que había adentro fuera otra cosa, enteramente. Los anillos. Aurelio me puso el mío con una presión que sentí excesiva, más de la necesaria para deslizar un anillo en un dedo, como si estuviera clavándolo, como si quisiera asegurarse de que quedaba bien puesto y no había manera de sacarlo después sin esfuerzo. Yo le puse el suyo y noté que su mano temblaba. No mucho, lo suficiente para notarlo si estabas prestando la atención que yo estaba prestando en ese momento a todo lo que tenía que ver con él. Salimos de la iglesia entre el arroz que volaba y los pétalos de flores y el ruido festivo de la gente que aplaudía y los niños que corrían entre las piernas de los adultos. El sol de octubre pegaba directo y hacía que el encaje de mi vestido brillara de una manera que a doña Remedios seguramente la habría llenado de orgullo. Mi madre lloraba. Mis tías lloraban. La señora Consuelo lloraba con una expresividad que competía con todos los demás. Mi padre estaba junto a la puerta de la iglesia con el pecho echado hacia adelante, y esa cara de satisfacción que yo había visto en él las pocas veces en que las cosas habían salido exactamente como él había planeado que salieran. Me dio el beso en la frente, seco, rápido, y me susurró al oído, con esa voz baja que usaba para las cosas que no debían escucharse. Ya eres una mujer, Esperanza. Ya cumpliste. Ya cumpliste. No dijiste que no. No me avergonzaste. Cumpliste con lo que te tocaba. Eso era lo que quería decir, ya cumpliste. Y yo lo escuché completo, aunque solo me dijeran las dos palabras. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres, que habían pasado una semana preparando. Mi madre y las vecinas y las tías habían adornado todo con papel picado de muchos colores que bailaba con el aire de la tarde, con ramos de flores frescas en latas de metal pintadas que ella misma había pintado, con manteles bordados a mano que eran de mi abuela y que sacaba solo para las ocasiones que lo merecían. Las mesas largas de madera prestada estaban llenas de comida que olía desde la calle, mole negro que mi madre había empezado a preparar desde 3 días antes, arroz rojo, frijoles con epazote, tamales de rajas, agua de Jamaica en jarras de barro. Había suficiente para todo el pueblo, y el pueblo entero lo sabía, y el pueblo entero estaba ahí. Los músicos tocaban en una esquina del patio, 3 hombres con sus instrumentos, una guitarra, un acordeón y un violín, que sabían todas las canciones que uno pudiera pedir y que recibían sus copas de mezcal entre canción y canción, con la seriedad de quien está cumpliendo con un oficio. La tarde era tibia y azul, y olía a mole, y a flores, y a tierra de octubre, y todo era tan bonito que me dolía mirarlo, porque yo era parte de la escenografía, y no de la fiesta. Estaba ahí como el vestido blanco estaba ahí, como elemento necesario del cuadro, no como persona que estuviera sintiendo verdadera alegría. Estaba sentada en la mesa principal junto a Aurelio,
sonriendo con esa sonrisa que uno aprende a poner cuando tiene que parecer feliz, y no lo está. Esa sonrisa que está hecha de los músculos correctos y no del corazón. Cuando lo vi, Tomás estaba parado al borde del patio, junto a la barda donde crecía la planta de geranios rojos que mi madre regaba cada mañana. Estaba vestido con ropa de diario, una camisa azul que yo conocía, unos pantalones oscuros, los zapatos que usaba para ir a la escuela. No vestido de fiesta. No debería haber estado ahí. Se había ido, o eso me había dicho. Se iba antes de mi boda. Y sin embargo estaba ahí, parado junto a mis geranios con las manos metidas en los bolsillos y los ojos puestos en mí con una fijeza que hubiera sido posible confundir con algo más inocente si yo no hubiera sabido exactamente lo que significaba esa mirada. Parpadeé. Pensé que era el calor, o el nerviosismo, o el mezcal que alguien le había puesto en mi copa sin preguntarme. Seguía ahí, real como el adobe y el mole y el sol de octubre. Lo miré durante 3 segundos. 3 segundos que duraron como si el tiempo hubiera decidido detenerse para que yo tuviera suficiente espacio para sentir todo lo que esos 3 segundos contenían. En esos 3 segundos pasó una conversación entera entre los dos, sin palabras, sin gestos, solo con los ojos. Esa conversación que decía vine a verte una vez más, y también decía por qué vine, si ya sabía que no podía cambiar nada, y también decía por qué necesitaba verte, aunque no cambiara nada. Aparté los ojos, miré el mantel, tomé mi copa con la mano porque necesitaba tener algo entre los dedos. Sentí que Aurelio, a mi lado, seguía mi línea de visión hacia el borde del patio. No sé si vio a Tomás, no sé si en ese momento lo identificó. Su cara cuando lo miré estaba perfectamente neutral, de una neutralidad que ahora reconozco como el producto de un control muy deliberado, no de la indiferencia genuina. La tarde siguió. Los músicos siguieron tocando. La gente siguió comiendo y bebiendo y bailando esa mezcla de alegría real e inventada que tienen las fiestas de pueblo donde uno festejarías, aunque no tuviera ganas de festejar porque no festejar sería peor. En algún momento que yo no vi, Tomás desapareció del borde del patio y dejó un hueco entre los geranios rojos de mi madre, que yo seguí mirando de tanto en tanto, aunque ya no hubiera nada ahí, solo las flores rojas y la barda de adobe y el cielo azul de octubre que se iba poniendo naranja hacia el poniente. Al caer la noche, cuando la fiesta comenzaba a ceder y las familias se iban despidiendo con los abrazos lentos y las últimas palabras de las despedidas largas, que son las de los pueblos donde uno ve a todos, en todas partes, Aurelio se inclinó hacia mí y me dijo al oído que era hora de irnos. Su aliento tenía el olor del mezcal, no de borracho, sino de hombre que ha bebido lo que se bebe en una celebración, y su voz tenía ese peso que adquiere la voz cuando el alcohol la hace más grave y más directa. Asentí. Fui a despedirme de mis padres. Mi madre me abrazó de una manera diferente a como me abrazaba normalmente. Mi madre era de esas personas que abrazan rápido, apretado y sueltan, porque los abrazos largos le costaban trabajo como le costaba trabajo todo lo que requería mostrar demasiado de lo que había adentro. Pero ese abrazo duró. Me apretó contra ella durante varios segundos más de lo que era su costumbre, y sentí en ese abrazo todo lo que no habíamos podido decirnos, la disculpa que no tenía palabras, la explicación que ella tampoco tenía, el amor que existía debajo de todo lo que no había podido hacer de otra manera. Cuando me soltó tenía los ojos brillantes y se dio la vuelta antes de que yo pudiera ver si lloraba o no. Nos fuimos en la camioneta de Aurelio. La noche era fresca y las estrellas estaban claras sobre San Isidro, y el camino de tierra levantaba una nube de polvo detrás de las ruedas. Aurelio manejaba con una mano en el volante y la otra descansando en la ventana, sin música, sin conversación. El silencio entre los dos era de esos silencios que no son cómodos ni incómodos, sino simplemente vacíos. El silencio de dos extraños que no han encontrado todavía el lenguaje común. Llegamos a su casa, la casa donde yo iba a vivir de ahora en adelante. La miré desde la camioneta antes de bajarme, tratando de sentir algo que se pareciera a pertenencia o a bienvenida, y lo que sentí fue la indiferencia amable de los lugares que todavía no te conocen. Esa noche, mucho después de que Aurelio se durmiera con esa facilidad que tienen los hombres,
que no llevan el peso de nada que no han elegido. Yo me quedé mirando el techo desconocido con el anillo nuevo en el dedo, que me pesaba de una manera desproporcionada a su tamaño. Pensé en Tomás, no pude evitarlo. Pensé en él parado junto a los geranios rojos de mi madre, con la camisa azul que yo conocía, con las manos en los bolsillos y los ojos en mí. Me pregunté qué había querido decirme con eso, si era una despedida o una pregunta, o simplemente la necesidad de ver por última vez algo que iba a extrañar. Me dormí sin encontrar la respuesta, y con la certeza de que no iba a encontrarla, porque Tomás se había ido a Monterrey, y yo era la señora Ríos de ahora en adelante, y las preguntas que no tenían respuesta, era mejor dejarlas quietas. Los primeros meses del matrimonio fueron como aprender a caminar en una casa a oscuras. Uno choca con los muebles, se lastima con los bordes, tarda en encontrar los interruptores. Aurelio era un hombre de rutinas y expectativas que no se decían sino que se esperaban, y yo fui aprendiendo cuáles eran con la misma paciencia callada con que aprende uno las normas de un lugar nuevo, observando lo que funciona y lo que no, evitando lo que genera fricción, construyendo alrededor de los espacios que se ofrecen. Desayuno a las 7 sin falta, comida a las 2 en punto, la ropa planchada los lunes, la casa barrida todos los días antes del mediodía, los domingos misa y visita a los padres de él, y después a los míos en ese orden que también era una jerarquía. No era un mal hombre, eso tengo que decirlo con toda la honestidad que tengo, porque esta historia no es justa con él en muchos aspectos, y es mi obligación ser precisa donde puedo serlo. No me golpeaba, no me insultaba en público ni en privado, no me humillaba ni me hacía sentir inferior con palabras. Me trataba con una consideración funcional que tenía todo lo necesario, excepto el calor, excepto la curiosidad por lo que yo pensaba o sentía, excepto el interés genuino en conocerme como persona y no solo como parte del inventario de su vida organizada. Los viernes por la noche salía. Eso empezó desde el primer mes. Me decía que iba a casa de sus amigos, de los cuates, que era lo que hacían los hombres de San Isidro los viernes, reunirse en algún patio a beber mezcal y hablar de lo que hablan los hombres cuando están solos. Yo no preguntaba porque preguntar hubiera sido desconfiar, y desconfiar hubiera sido un insulto, y en ese entonces yo todavía no tenía suficientes razones sólidas para dudar, solo ese malestar difuso que no tiene nombre, y que uno aprende a ignorar, porque nombrarlo haría que se volviera real. Hubo una noche de esas primeras semanas, no recuerdo exactamente cuál, en que Aurelio llegó del trabajo con una expresión que no era la suya, o sí era la suya, pero yo la vi de cerca por primera vez. Era una expresión de hombre que está gestionando algo complicado, de manera interna, calculando, sopesando, decidiendo cómo manejar algo que no quiere que se note. Me miró a los ojos cuando llegó, y yo sentí que me estaba evaluando de alguna manera, que estaba verificando algo. Luego sonrió de esa manera suya, serena y controlada, y me preguntó qué había hecho en el día y yo le conté, y la expresión desapareció, y la noche siguió como seguían todas las noches. Pero esa expresión se quedó en algún rincón de mi memoria, guardada sin que yo lo decidiera, esperando el momento en que cobraría sentido. A los 6 meses quedé embarazada. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente, con esa certeza física que precede al pensamiento. Le dije a Aurelio una mañana de abril, mientras él desayunaba, y él dejó el café sobre la mesa, y me miró con esa satisfacción contenida que era su manera de mostrar emoción. Dijo que esperaba que fuera varón. Dijo que si era varón se llamaría Rodrigo. Lo dijo como quien anuncia una decisión tomada, no como quien propone una posibilidad a considerar entre dos personas. Yo asentí, y en algún lugar muy adentro me pregunté si alguna vez íbamos a tener una conversación donde las dos partes hablaran. Rodrigo nació en julio del 69, en el calor más brutal del verano de San Isidro, en un parto largo que duró desde las 2 de la mañana hasta casi el mediodía, y que la señora Filomena, la partera, manejó con esa serenidad profesional que dan los años de haber visto nacer al mundo. Nació en la casa de mis padres, como era costumbre, y mi madre estuvo a mi lado todo el tiempo con esa presencia suya sólida y callada que era su manera de acompañar. Cuando lo puse en mis brazos por primera vez,
Sentí algo que no tenía antecedente en mi vida hasta ese momento. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto, donde yo había estado viviendo en penumbra, sin saber que era posible que hubiera más luz. Era amor de ese que llega sin permiso y se instala para siempre. Amor sin condiciones ni contratos. Amor que no necesita que el otro haga nada para ganárselo, porque ya está ganado desde antes de que el otro haya hecho ninguna cosa. Mi hijo Rodrigo se convirtió en mi verdad más sólida, en un mundo que se sentía cada vez más construido sobre arena. Con la maternidad llegó algo que no esperaba, una columna vertebral. Empecé a tener opiniones en voz alta, cosas pequeñas primero. ¿Dónde poner los muebles del cuarto del niño? ¿Qué receta de papilla era mejor, según lo que yo había leído en la revista que me prestaba la señora Consuelo? Si Rodrigo debía dormir con mantita o sin ella, según la temperatura de la noche. Cosas que antes hubiera callado o esperado a que Aurelio dijera su versión para adaptarme a ella. Pero la maternidad me había dado algo que querer defender, y cuando uno tiene algo que querer defender, encuentra el valor de hablar que antes no sabía que tenía. Aurelio notó el cambio. Lo notó y no le gustó, aunque tampoco lo dijo directamente, porque tampoco era un hombre de decir las cosas con esa claridad. Lo decía con el silencio cuando yo opinaba sobre algo, con la manera en que se servía otro plato en la cena, sin responderme si lo que había dicho no le convenía. Lo decía con la manera en que miraba la puerta cuando yo recibía visitas de amigas, como quien verifica la duración del inventario que ha entrado en su casa. Me miraba de tanto en tanto con esa mirada que dice sin palabras que estás ocupando más espacio del que tienes derecho. Y yo aprendí a leer esa mirada con el tiempo, aunque al principio no supiera exactamente qué decía. Tuvimos 2 hijos más. Margarita en el 71, una niña de carácter fuerte que desde bebé tenía una manera de mirar al mundo, como quien ya está evaluando qué vale la pena y qué no. Y Ernesto en el 74, el pequeño, el que heredó la risa fácil de quien yo no sabré decir porque no la había visto en ninguno de los 2 lados de la familia. Con cada hijo que nació yo me hice más yo misma, y Aurelio se hizo más distante. No de manera dramática, no con peleas ni escenas, de esa manera silenciosa en que se van alejando las personas que no tienen el vocabulario para acercarse, que ponen distancia porque no saben cómo no ponerla. Había noches en que yo lo miraba cenar frente a mí y sentía que estaba mirando a un extraño con cara conocida, que los años juntos no habían construido el conocimiento real de una persona, sino solo la familiaridad mecánica de 2 vidas que comparten espacio y horarios y apellido. Los viernes se volvieron jueves también, y luego algunos miércoles. Y luego empezaron los viajes, que él llamaba de trabajo, cosas del campo en otros municipios, negocios que requerían su presencia, ganado que revisar, tratos que cerrar en persona. 1 noche, 2 noches, a veces 3. Volvía oliendo a carretera y a un jabón que no era el de nuestra casa, oliendo a otro orden de cosas que no era el orden de las nuestras. Y yo recibía esos olores con los sentidos muy quietos y los guardaba en ese lugar donde se guardan las preguntas que uno todavía no está listo para hacerse. No pregunté. Por 9 años no pregunté nada que no fuera sobre los negocios, sobre el ganado, sobre las tierras. Seguí la regla que San Isidro tenía escrita en el aire, la que dice que una mujer que pregunta demasiado busca lo que no quiere encontrar y que si no quiere sufrimiento, es mejor no buscar. Pero las preguntas no desaparecen porque uno no las haga. Se acumulan en algún lugar interno, calladas y firmes como agua que se acumula detrás de una presa, esperando el momento en que la presión sea demasiada para seguir contenida. El momento llegó una mañana de marzo de 1977. Rodrigo tenía 8 años, Margarita 6, Ernesto 3. Yo tenía 25 años y llevaba 9 de casada, y en esos 9 años había construido una vida que desde afuera parecía exactamente lo que se suponía que debía ser: ordenada, respetable, suficiente. Desde adentro era otra cosa, pero eso desde afuera no se veía, y yo me había especializado en asegurarme de que no se viera. Esa mañana de marzo, Aurelio había salido antes del amanecer. No era inusual. Dijo que tenía que llegar temprano a las tierras.
Yo me levanté a preparar el desayuno de los niños, café para mí y para después, el ritual de las mañanas que era siempre el mismo y que tenía la comodidad mecánica de las cosas que no requieren pensamiento. Había hervido el agua y estaba picando la cebolla para los huevos cuando golpearon la puerta. La señora Pilar Domínguez era la vecina de enfrente, desde hacía más años de los que yo podía recordar. Era viuda, vivía sola, y era de esas personas que observan mucho y dicen poco, que han aprendido que el silencio es más seguro que las palabras en los pueblos, donde todo se sabe y todo se juzga. La había saludado miles de veces desde la barda. Le había mandado tamales en las fiestas. Me había encontrado con ella en el mercado y en la misa. Nunca habíamos tenido una conversación larga. Nunca había habido necesidad o invitación para eso. Esa mañana la señora Pilar tenía en la cara una expresión que yo no le había visto nunca en todos los años de verla desde la barda. Era una expresión que mezclaba cosas que normalmente no se mezclan: la compasión y el alivio, la pena por lo que iba a decir y el alivio de por fin decirlo. La hice pasar. Se sentó en la silla de la sala y me miró durante un momento que se sintió muy largo antes de hablar. Y entonces me dijo que llevaba tiempo cargando con algo que no sabía si era su lugar decirme, pero que ya no podía callarse, porque le parecía una injusticia que una mujer viviera sin conocer la verdad sobre su propia vida. Me dijo que Aurelio no iba a ver sus tierras los jueves y los viernes, y los miércoles y las noches que no volvía a dormir. Me dijo que Aurelio iba a ver a una mujer que vivía en San Marcos, un pueblo a 30 kilómetros, que la mujer se llamaba Dolores, que tenía 2 hijos con él, el mayor de 7 años, el menor de 4, que su sobrina vivía en San Marcos y conocía a Dolores y sabía la historia desde hacía años, y que le había dado vergüenza ajena y vergüenza propia ver a Aurelio entrar y salir de San Isidro con su cara de hombre de bien mientras yo criaba a sus hijos, aquí sin saber nada de nada. Me quedé sentada, las manos en la mesa, frías a pesar del calor que empezaba a entrar por la ventana de la cocina. Escuchaba el aceite todavía en el sartén. Escuchaba a Ernesto moviéndose arriba en su cuarto. Escuchaba el silencio de la sala que se había llenado de algo que no tenía sonido pero que pesaba como si lo tuviera. La señora Pilar se fue después de decirme que lo sentía mucho. Se fue con esa discreción de personas que saben que han cumplido con lo que vinieron a hacer y que lo que sigue ya no es suyo. Y yo me quedé sentada en la silla de la sala durante mucho tiempo. Tanto tiempo que el aceite del sartén se quemó y el olor a quemado llenó la cocina, y Margarita bajó llorando porque el humo le llegó hasta arriba. Fui a la cocina, apagué el fuego, abrí la ventana, senté a mis 3 hijos frente a pan y leche y los miré comer sin poder comer yo, mirándoles las caras pequeñas con esa atención nueva de quien está buscando en lo familiar algo que le diga que el mundo sigue siendo el mismo de ayer. No seguía siendo el mismo. Nunca volvería a serlo. Ese día no hice nada de lo que se suponía que debía hacerse. No limpié la casa. No preparé la comida. No hice ninguna de las cosas que componían la rutina que yo había construido alrededor de una mentira, sin saber que era una mentira. Mandé a los niños con mi madre con el pretexto del estómago, y me quedé sola en la casa de Aurelio, que era también mi casa, y también la casa de mis hijos, sentada en la cocina con una taza de café, que se fue enfriando poco a poco, mientras yo pensaba con una claridad que nunca había tenido antes, una claridad que venía de que, cuando la mentira se cae de golpe, el ruido que hace al caer despeja el aire de todo lo demás, y lo que queda es solo la verdad desnuda, y uno tiene que mirarla aunque duela. Pensé en los años, los 9 años de mañanas con el desayuno a las 7, y las comidas a las 2, y los silencios llenos de cosas que ninguno de los dos nombraba. Pensé en los viernes que se volvieron jueves, que se volvieron miércoles. Pensé en el olor a jabón ajeno que venía con él cuando regresaba de sus viajes de trabajo. Pensé en el cajón cerrado con llave en su escritorio, que yo nunca había abierto, porque en San Isidro del Valle, una buena esposa no abre cajones que no le pertenecen. Pensé en la expresión que le había visto aquella noche de los primeros meses del matrimonio. Esa expresión de hombre que está gestionando algo que no quiere que se note. Y pensé que eso que estaba gestionando tenía nombre ahora,
tenía dirección, tenía 2 hijos, y se llamaba Dolores, y vivía en San Marcos a 30 kilómetros. El mayor tenía 7 años. Rodrigo, mi Rodrigo, tenía 8. Eso significaba que cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, cuando Aurelio me miraba el vientre crecer con esa satisfacción de hombre que va a tener un heredero, cuando yo luchaba con el calor del verano del 69 y la señora Filomena venía a revisarme los martes por la tarde, en ese mismo tiempo, Aurelio ya tenía otra mujer en San Marcos, que estaba embarazada también, o que iba a estarlo pronto. En ese mismo tiempo ya había otra vida que él estaba construyendo mientras construía la nuestra. Me pregunté cuándo había empezado. Me pregunté si había empezado antes de la boda. Me pregunté si Dolores existía ya cuando yo estaba parada en la iglesia, diciendo que sí acepto frente al padre Abundio y el pueblo entero. Me pregunté si las veces que yo había creído que él estaba en sus tierras, en sus reuniones de hombres, en sus negocios de ganado, él estaba sentado a otra mesa, mirando a otra mujer, siendo otra versión de sí mismo que yo no conocía. No tenía respuestas todavía, solo tenía las preguntas y la certeza de que necesitaba más que las palabras de la señora Pilar, por mucho que le creyera, por mucho que todo en mí le creyera con una convicción que no necesitaba prueba adicional. Si iba a enfrentar a Aurelio Ríos Montoya, quería hacerlo con la verdad entera en los brazos, no la verdad de segunda mano, la verdad propia, la que uno ha visto con sus propios ojos, y que nadie puede arrebatarle después, diciéndole que lo malentendió, o que le mintieron, o que exageró. La semana siguiente tomé el autobús a San Marcos. No le dije a nadie a dónde iba. Le dije a mi madre que me sentía mal del estómago y que necesitaba descansar sola, y ella se llevó a los niños sin hacer preguntas, con esa eficiencia silenciosa suya que era a veces su mejor cualidad. Saqué el dinero de la lata de café del estante más alto de la cocina, el dinero que había ido juntando peso por peso de los gastos del hogar durante años, sin saber bien para qué lo juntaba, pero sabiendo con certeza instintiva que una mujer necesita tener algo propio, aunque sea poco, aunque no sepa todavía cuándo va a necesitarlo. Tomé los pesos contados, me puse un vestido sencillo que no me identificara como señora de nadie, y caminé a la parada del autobús con el corazón en la garganta y la cabeza sorprendentemente quieta. San Marcos era un pueblo más grande que San Isidro, con más movimiento en la calle principal y una plaza de adoquín más amplia, con un kiosco pintado de verde en el centro. Nunca había estado ahí, aunque estuviera a solo 30 kilómetros, porque en aquellos años las mujeres de San Isidro no viajaban solas a otros pueblos sin razón declarada, y yo nunca había tenido razón declarada para ir a San Marcos. Ahora la tenía. Me bajé del autobús en la plaza y caminé por las calles preguntando con discreción, presentándome como prima de alguien que buscaba la dirección de una familia conocida, hasta que encontré la calle que la señora Pilar me había dado con voz de confesionario. Era una calle tranquila de casas modestas con jardines pequeños al frente, casas de familia, casas de gente que trabaja y come y duerme y vive su vida sin grandes pretensiones. Al final de la calle había un árbol de jacaranda en plena floración que llenaba la tarde de ese morado imposible que tienen las jacarandas de marzo, ese morado que es demasiado intenso para ser real y que sin embargo es completamente real. Me quedé parada en la acera de enfrente del número que buscaba. Era una casa de un solo piso, con paredes color ocre y una puerta de madera pintada de azul y macetas de barro en la entrada, con plantas que alguien cuidaba regularmente porque estaban verdes y ordenadas. Era una casa bien tenida, limpia, con esa apariencia de lugar donde hay rutina y cuidado. Una casa que se parecía sospechosamente a la descripción que yo habría dado de mi propia casa si alguien me la hubiera pedido. Esperé. No sé cuánto tiempo. El tiempo en esos momentos no funciona igual que en los demás. Se estira y se comprime según lo que uno está sintiendo. Y lo que yo estaba sintiendo era demasiado grande para caber en ninguna unidad de medida conocida. Esperé con las manos juntas frente al cuerpo y los ojos fijos en la puerta azul de la casa ocre y el jacaranda tirando flores moradas sobre todo desde el final de la calle. Luego se abrió la puerta. Salió una mujer. Tendría 25 años, puede que menos,
más joven que yo, con esa juventud que todavía no ha sido desgastada por nada demasiado pesado. Tenía el pelo negro muy largo trenzado en una trenza gruesa que le caía por la espalda. Llevaba un delantal floreado sobre la ropa y en la cadera cargaba a un niño de unos 2 años, pequeño y redondo, que se aferraba a su cuello con ambos brazos. Del interior de la casa salía corriendo un niño más grande, de unos 4 o 5 años, que se pegó a sus piernas y le jaló el delantal diciendo algo que yo no alcancé a escuchar desde donde estaba. Dolores. Esa debía ser Dolores. Y esos eran los hijos de Aurelio, que no eran mis hijos. Las evidencias de una vida paralela que había estado existiendo a 30 kilómetros de la mía durante todos los años que yo había estado creyendo que estaba construyendo un matrimonio. Me aferré al poste de la acera con la mano. No porque me fuera a caer, sino porque necesitaba sentir algo concreto y sólido bajo los dedos. Algo que me dijera que yo también existía en ese momento, que no era solo un pensamiento o una historia que alguien me estaba contando, sino una persona real, parada en una acera real mirando la verdad real de su vida. Dolores levantó al niño grande y lo puso en la cadera opuesta al pequeño, y entró de nuevo a la casa con los dos, y la puerta azul se cerró, y la calle volvió a su quietud de tarde de provincia, y el jacaranda siguió tirando sus flores, sobre todo sin ningún respeto por lo que acababa de pasar debajo de él. Me fui en el último autobús. Llegué a San Isidro cuando ya era completamente de noche. Recogí a mis hijos dormidos de la casa de mi madre, sin despertar a nadie. Los cargué uno por uno hasta sus camas, y me senté en la cocina con la luz encendida y las manos sobre la mesa, a esperar. Aurelio llegó a medianoche. La puerta se abrió con ese ruido que yo conocía de memoria, el ruido exacto de su llegada, y escuché sus pasos en el corredor acercarse hacia la cocina donde había luz. Se detuvo en la puerta. Sus ojos recorrieron la cocina en un segundo, la taza de café sobre la mesa, las manos quietas, mi cara, y en su cara vi lo que describí antes, ese destello de miedo que duró lo que dura un parpadeo, y luego desapareció detrás del control habitual. Le dije: «Siéntate, Aurelio, tenemos que hablar». Se sentó. Lo vi dudar un momento antes de sentarse. Lo vi calcular, y luego se sentó con esa calma deliberada de quien decide que la mejor estrategia es parecer que no tiene nada que ocultar. Me preguntó qué pasaba. Me preguntó si estaba bien. Su voz era la voz de siempre, grave y tranquila, la voz que yo había escuchado cada día durante 9 años. Y en ese momento escucharla me produjo algo que no era tristeza ni rabia, sino algo más parecido al asombro. El asombro de descubrir que puedes conocer la voz de alguien a la perfección y no conocer nada de lo que hay detrás de ella. Le dije que había ido a San Marcos. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda una persona en decidir si hay alguna manera de salir de algo o si ya no hay ninguna. Vi ese proceso en su cara, aunque su cara tratara de no mostrarlo. Y luego el silencio terminó, y Aurelio puso las manos sobre la mesa y me miró y dijo: «¿Qué fuiste a hacer a San Marcos?». No era una pregunta, era una verificación. Quería saber exactamente cuánto sabía yo, exactamente qué había visto, exactamente qué tan sólido era el terreno que tenía debajo, antes de decidir cuánto reconocer y cuánto seguir negando. Le dije que había visto la casa, le dije que había visto a la mujer, le dije que había visto a los niños, le dije los 2 nombres que la señora Pilar me había dado, Dolores y los años de los hijos, y vi en su cara cómo cada dato que yo ponía sobre la mesa cerraba una puerta de salida que él hubiera querido usar. Cuando terminé de hablar, hubo otro silencio, diferente al primero. El primero era un silencio de cálculo. Este era un silencio de rendición, del tipo específico de rendición que no es honesta sino táctica. La rendición de quien acepta lo que no puede negar para conservar el control de lo que todavía puede manejar. Aurelio dijo que lo sentía. Dijo que no había querido que yo lo supiera. Dijo que Dolores había pasado antes de nosotros, que había empezado antes de nuestra boda, que para cuando nuestro matrimonio se arregló, él ya estaba en esa situación y no había sabido cómo salir, y que las cosas se habían complicado. Dijo estas palabras con la misma voz tranquila de siempre, con esa calma que yo ahora entendía no era serenidad, sino práctica, el resultado de años de manejar una mentira compleja
y haberlo hecho sin errores hasta ese momento. Le pregunté si Dolores sabía que él tenía familia aquí. Dijo que sí. Le pregunté si su familia, sus padres, sabían. Dijo que su padre sí sabía, que su madre no, que mi padre también sabía. Me quedé quieta. Esa última frase tardó unos segundos en acomodarse en mi cabeza con todo su peso. Mi padre sabía. El hombre que me había entregado del brazo en la iglesia. El hombre que había negociado este matrimonio como se negocia un trato de ganado. El hombre que me había susurrado: ya cumpliste. Mi padre sabía que el hombre al que me estaba dando tenía otra mujer y otros hijos a 30 kilómetros, y lo había sabido antes de la boda, y había cerrado el trato de todas formas. Le pregunté cómo era posible que mi padre supiera. Aurelio me miró un momento antes de responder, con esa mirada de quien está evaluando cuánto daño adicional puede hacer lo que va a decir, y decidiendo que ya es tarde para protegerme de él. Me dijo que mi padre y su padre habían hablado de eso antes de arreglar el matrimonio, que mi padre había dicho que lo de Dolores era un asunto de hombres y que si él, Aurelio, se comprometía a mantener a su familia de San Isidro correctamente y a no llevar escándalo, el pasado era el pasado y las cosas del campo eran del campo. Me dijo que mi padre le había dicho específicamente que mientras yo no supiera no había problema, que las mujeres que no saben viven tranquilas y las que saben se meten en problemas que no necesitan. Las mujeres que no saben viven tranquilas. Mi padre lo había sabido. Mi padre me había entregado a un hombre que tenía otra familia, como se entrega una parcela de tierra a quien paga el precio justo, sabiendo exactamente lo que había en esa parcela, conociendo exactamente los compromisos previos que traía, y había decidido que esa información no era información que yo necesitara para vivir mi vida. Me levanté de la silla. No lo planifiqué, simplemente sucedió. Mi cuerpo se levantó antes de que mi mente terminara de procesar la decisión. Aurelio me miró levantarme y no dijo nada. Solo me siguió con los ojos con esa calma que ya no era calma, sino la inmovilidad de alguien que está esperando a ver qué hace el otro. Fui al cuarto de los niños, primero al de Rodrigo y Ernesto, que dormían juntos porque así habíamos arreglado los cuartos. Los miré dormir durante un momento largo, sus caras relajadas con esa relajación completa que solo tienen los niños cuando duermen, ajenos a todo, confiados en que el mundo que van a encontrar al despertar va a ser el mismo de siempre. Luego fui al cuarto de Margarita, que dormía con los brazos abiertos como si estuviera abrazando el colchón, con el pelo extendido alrededor de la cabeza como una corona oscura. Volví a la cocina. Aurelio seguía sentado en la misma posición. Le dije que me iba a pensar, que no quería que me hablara esa noche, que mañana hablaríamos con más calma, pero que esa noche yo necesitaba que me dejara sola con mis pensamientos. Él asintió. No protestó. Creo que esperaba algo más explosivo, más dramático, y la calma con que yo lo decía lo desorientaba porque no era la calma que él esperaba. No era la calma resignada de una mujer que acepta. Era la calma de alguien que está organizando algo. Me fui al cuarto de los niños y me acosté en el espacio libre junto a Ernesto, y estuve despierta hasta que amaneció, pensando, no llorando, aunque las lágrimas estuvieron cerca varias veces, sino pensando con esa frialdad nueva que me había dado la verdad, ese regalo extraño y brutal que tiene la verdad cuando llega de golpe, que es que uno deja de tener miedo porque ya pasó lo peor que podía pasar, y lo que queda después es solo claridad. Pensé en mis hijos, pensé en mí, pensé en los 9 años que había vivido dentro de una mentira, sin saberlo, sin poder haber hecho nada diferente porque no sabía. Pensé en la diferencia entre no haber sabido y saber ahora, y esa diferencia era una pared que dividía mi vida en 2 partes que nunca iban a poder volver a ser una sola. Pensé en mi padre, y con mi padre llegó la rabia. No la rabia de Aurelio, que también estaba, sino una rabia diferente, más vieja y más profunda, la rabia de haber sido entregada sin información, sin elección real, sin la oportunidad de tomar una decisión con todos los datos sobre la mesa. Yo había dicho que sí en esa iglesia creyendo que sabía lo que decía que sí. No sabía. Me habían puesto en una posición donde mi consentimiento era una actuación, no una decisión real.
porque las decisiones reales requieren información real, y a mí me habían escondido la información. A las 6 de la mañana me levanté, dejé a los niños dormidos y fui a la cocina a hacer café. Aurelio estaba en el cuarto. Lo escuché moverse. No fui. Tomé mi café sola parada frente a la ventana de la cocina, mirando el patio trasero donde el sol de marzo empezaba a calentar las piedras del suelo, y terminé de decidir lo que había estado decidiendo toda la noche. Iba a ver a mi padre, no para pedirle explicaciones en el sentido de que yo esperara que me las diera y las aceptara. Iba para decirle lo que sabía, para que supiera que yo sabía, para quitarle a él también el privilegio de vivir en la versión de la historia donde yo no sabía nada y todo funcionaba limpiamente, porque la ignorancia de una persona mantenía el orden del resto. Iba a ver a mi padre, porque necesitaba pararse frente a él como la mujer de 25 años que había llegado a ser, no como la muchacha de 16 que él había entregado, y decirle lo que pensaba con las palabras que siempre me había tragado. Salí de la casa sin decirle nada a Aurelio. Caminé las 3 cuadras hasta la casa de mis padres, con el café todavía en el estómago, y la mañana de marzo en la cara, fresca y azul, y con ese olor a tierra de después de las lluvias que normalmente me gustaba, y que esa mañana pasó sobre mí, sin que yo lo sintiera porque tenía la atención puesta en otra cosa completamente. Mi padre estaba en el patio trasero, como casi siempre estaba a esa hora, revisando sus herramientas o arreglando algo que necesitaba arreglo. Era un hombre que no podía estar quieto por las mañanas, que necesitaba tener las manos ocupadas para sentirse él mismo. Me escuchó entrar y se dio la vuelta, y me miró con esa cara suya que era siempre un poco de evaluación, midiendo qué venías a pedir o a decir o a reclamar. Le dije, sé lo de Dolores y los niños de San Marcos, y sé que tú sabías cuando me casaste con él. Mi padre no se inmutó, o casi no se inmutó. Hubo un momento muy breve, apenas perceptible, en que algo pasó por sus ojos que podría haber sido vergüenza o podría haber sido simple ajuste, el ajuste de quien reacomoda sus piezas cuando el tablero cambia. Luego puso las herramientas que tenía en la mano sobre el banco de trabajo y me miró con esa calma que siempre me había costado tanto trabajo. Me dijo que esas eran cosas de hombres, que yo no entendía cómo funcionaban ciertas cosas, que Aurelio era un buen proveedor y un hombre de palabra que cumplía con su familia, y que lo demás no me incumbía. Me dijo que las mujeres que se meten en lo que no deben se crean problemas que no necesitan. Me dijo que yo tenía 3 hijos y una casa bien puesta y un marido que me respetaba, y que eso era más de lo que tenían muchas mujeres y que debería estar agradecida en lugar de andar buscando problemas donde no los había. Lo escuché decir todo eso con una paciencia que nunca le había tenido antes. Lo escuché terminar. Y luego le dije, con una voz que yo no me reconocí, una voz que era más firme y más clara que cualquier voz que yo hubiera usado antes en esa misma boca. Papá, tú me entregaste a un hombre que ya tenía otra familia y no me lo dijiste. Me quitaste el derecho de saber lo que estaba aceptando. Y eso no fue protegerme. Eso fue usarme para cerrar un trato. Mi padre me miró durante un momento que se sintió muy largo. Y lo que vi en su cara en ese momento fue algo que no le había visto nunca en toda mi vida. Algo que identifiqué inmediatamente, aunque nunca lo hubiera visto antes en él. Era la cara de alguien que sabe que tiene razón por haber hecho mal y no puede admitirlo. Era la cara de la culpa disfrazada de autoridad. Me dijo que me fuera a mi casa. Me dijo que no dijera tonterías. Me dijo que la gente hablaba y que si yo empezaba a hacer escándalo, iba a perjudicar a mis hijos y a mi familia, y que eso lo iba a tener en mi conciencia para siempre. Me di la vuelta y me fui, no porque él me lo hubiera dicho, sino porque ya había dicho lo que había venido a decir, y quedarme más tiempo no iba a añadir nada. Salí por la puerta del patio trasero a la calle de tierra, y caminé de regreso a mi casa con ese paso que tiene la gente cuando acaba de hacer algo que tenía mucho tiempo sin poder hacer, y que ahora que lo hizo no sabe exactamente si lo que siente es alivio o tristeza, o las 2 cosas al mismo tiempo. Era las 2 cosas al mismo tiempo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles que había vivido hasta entonces, y también los más importantes. Aurelio y yo seguíamos viviendo en la misma casa,
porque en San Isidro del Valle, en 1977, no había otra opción práctica. El divorcio era un concepto que existía en los libros de leyes, pero no en la vida real de los pueblos donde todo se sabe y todo se juzga, y una mujer divorciada era una mujer marcada de una manera que pagaban también sus hijos. Yo lo sabía y él lo sabía, y los dos vivíamos alrededor de esa realidad con la negociación implícita de quien no tiene más remedio que compartir un espacio y tiene que decidir cómo hacerlo. Le dije mis condiciones. No las llamé condiciones porque esa palabra me parecía demasiado fría para lo que estaba negociando mi vida, pero eran condiciones. Le dije que si íbamos a seguir viviendo bajo el mismo techo, las cosas tenían que cambiar, que los viajes se acababan, o me decía a dónde iba con la verdad, que mis hijos no iban a crecer sin saber que su madre era una persona con opinión y voz y derecho a ocupar espacio, que yo iba a seguir manejando el dinero de la casa como lo había manejado siempre, pero que además iba a saber exactamente cuánto había y de dónde venía, y que si él no podía vivir con esas condiciones, era mejor que lo dijéramos en ese momento para tomar las decisiones que hubiera que tomar. Aurelio me escuchó. Fue la primera vez, creo, que me escuchó de verdad, no con esa escucha superficial de quien espera que el otro termine para poder hablar, sino con la atención de quien sabe que lo que escucha tiene consecuencias y más vale no perderse nada. Cuando terminé me dijo que estaba de acuerdo, no con entusiasmo, no con arrepentimiento expresado en palabras, sino con ese acuerdo pragmático de quien evalúa que es la mejor opción disponible. No sé si cambió de verdad. No sé si los viajes a San Marcos continuaron de manera más discreta o si terminaron genuinamente. Hay cosas que uno no llega a saber nunca con certeza, y con el tiempo aprende que no saber tampoco es el fin del mundo, que uno puede vivir con la incertidumbre de algunas cosas si tiene suficiente certeza sobre las que importan más. Lo que sí cambió es lo que había cambiado dentro de mí, que eso no tiene marcha atrás, que una vez que uno se convierte en la persona que dice sus condiciones en voz alta, no puede volver a ser la persona que se las callaba. Mis hijos crecieron. Rodrigo se hizo el hombre serio y trabajador que había prometido desde niño. Se fue a estudiar contabilidad a la ciudad cuando tuvo edad y volvió a San Isidro con título y con novia y con esa seguridad tranquila de quien sabe exactamente quién es. Margarita se hizo exactamente lo que sus ojos prometían desde bebé. Una mujer de carácter que decía lo que pensaba y no pedía permiso para pensarlo, que estudió enfermería y que se casó cuando quiso con quien quiso, y que tuvo sus hijos cuando decidió tenerlos. Ernesto, el pequeño, heredó la risa de alguien y la generosidad de alguien, y se fue al norte a trabajar, y desde allá llama todos los domingos sin falta. Yo fui construyendo mi propia vida dentro de la vida que tenía, que es lo que hacen las mujeres de mi generación, que no podían simplemente salirse y empezar de nuevo, pero que se negaban a quedarse quietas. Empecé a dar clases de costura en la casa los sábados por la mañana, primero para las vecinas que querían aprender, luego para las hijas de las vecinas, luego se fue corriendo la voz y llegaban señoras de otras calles y al cabo de los años tenía algo parecido a un taller pequeño que me daba dinero propio y me daba algo que era completamente mío, un espacio que yo había creado sin pedir permiso a nadie. Aurelio murió en 1992. Un infarto. Rápido. Sin aviso. Como se mueren algunos hombres que nunca le han dado al cuerpo tiempo para protestar en voz alta. Tenía 53 años. Yo tenía 40. En el velorio vino mucha gente porque Aurelio había sido un hombre conocido y respetado en San Isidro. Que así es la vida. Que el respeto de afuera y la verdad de adentro son muchas veces cosas muy diferentes, y la gente que viene al velorio solo conoce la de afuera. Yo recibí los pésames con dignidad porque mis hijos estaban mirando, y porque incluso en ese momento, incluso después de todo, yo reconocía que Aurelio había sido su padre, y que los muertos tienen derecho a que los dejen irse con algo de paz. Dolores no vino al velorio. Me enteré años después, por conducto de la señora Pilar, que seguía siendo mi vecina, y seguía siendo discreta pero informada, que Aurelio también había muerto para Dolores,
que también ella había tenido que recibir la noticia por terceros, que también ella había criado a sus hijos sola los últimos años, porque Aurelio había ido distanciándose de San Marcos con el tiempo. 2 mujeres, 2 familias, un hombre que había pasado su vida entera dividido entre las 2, sin pertenecer del todo a ninguna. No sentí rabia hacia Dolores cuando me enteré de eso. Lo que sentí fue algo más parecido a la compasión, esa compasión específica que uno siente por alguien que ha vivido una versión diferente del mismo dolor. Ella tampoco había elegido la mentira. Ella tampoco había pedido ser parte de esa arquitectura secreta que Aurelio había construido con tanta paciencia y tanto cálculo. Las 2 habíamos sido piezas en un tablero que él manejaba y que nuestros padres, al menos el mío, habían ayudado a armar. Mi padre murió en el 95, 3 años después que Aurelio. Murió en su cama, rodeado de su familia, con el cura del pueblo que le dio los últimos sacramentos, y todo en orden como él hubiera querido que estuviera. Yo estuve ahí, sostuve su mano las últimas horas. Fui porque era mi padre, y porque los años habían puesto distancia entre lo que me había hecho y lo que yo sentía por él, no olvidando sino acomodando, que es diferente, que es lo que hacen los hijos con los padres que los quisieron mal, o los quisieron torcido, o los quisieron de la única manera que sabían, aunque esa manera causara daño. Nunca me pidió perdón con palabras. Mi padre no era un hombre de esas palabras. Pero una tarde, unos meses antes de morir, cuando yo fui a visitarlo, y nos quedamos solos en el patio trasero, mientras mi madre hacía café adentro, me miró durante un momento largo, con esa mirada de hombre viejo, que ya tiene poco que perder, siendo honesto, y me dijo: «Tú saliste más fuerte que yo». Lo dijo así, sin contexto ni explicación, como si yo supiera exactamente a qué se refería, y lo sabía. Lo dije que sí, papá, salí más fuerte. Y él asintió. Y no dijimos nada más, y eso fue todo lo que se dijo entre nosotros, sobre todo lo que había pasado. Y fue suficiente porque a veces suficiente es todo lo que hay. Tomás. Me preguntan ustedes por Tomás. Lo sé. Lo siento en el silencio de esta historia. La pregunta que ha estado ahí desde el principio. ¿Qué pasó con Tomás Herrera Luz, el muchacho del árbol de la plaza? El de la risa que llenaba el espacio, el que me dijo que yo era lo mejor que había en San Isidro del Valle. Se fue a Monterrey, estudió, como había dicho que quería estudiar, se hizo maestro, luego director de una escuela secundaria, luego no sé exactamente qué más porque las noticias que llegan de lejos son siempre incompletas. Me enteré por su madre, que se quedó en San Isidro cuando la familia se mudó, que se había casado con una mujer de Monterrey, que había tenido hijos, que le iba bien. Me enteré de esas cosas con la discreción de quien pregunta sin querer, que nadie note que está preguntando. Lo vi una vez más, una sola vez, 30 años después de nuestra boda, en una feria del pueblo a la que vino de visita con su familia. Lo vi de lejos en la plaza, más viejo, más lleno en la cara, con el pelo gris en las sienes, caminando con una mujer de su edad y unos jóvenes que debían ser sus hijos. No se dio cuenta de que yo estaba ahí. O si se dio cuenta, no lo mostró. Yo lo miré durante unos segundos desde mi distancia, desde mis 40 y tantos años, y todo lo que había pasado entre los 16 y esos 40 y tantos. Y lo que sentí no fue nostalgia ni dolor, sino algo más tranquilo, algo parecido a la gratitud. La gratitud de quien recuerda que una vez tuvo algo genuino y puro, aunque haya durado poco y haya terminado mal. Se fue de la plaza con su familia y yo me quedé con mis nietos, que estaban comiendo elotes con chile y limón y haciendo el desorden que hacen los niños en las ferias. Y la tarde siguió y la vida siguió como siempre sigue. Tengo 69 años ahora. Vivo en la misma casa de San Isidro del Valle donde crié a mis hijos, aunque la casa ya no es de nadie que no sea mía, porque los papeles dicen claramente que es mía desde hace muchos años, y eso me importa, aunque no debería necesitar importarme. Mis hijos están bien, mis nietos están bien. Doy todavía mis clases de costura los sábados, aunque ahora son menos, y las alumnas son más jóvenes y me llaman maestra con un respeto que me hace gracia y me conmueve a la vez.
Cuento esta historia esta noche porque llegué a los 69 años y me di cuenta de que guardé demasiadas cosas en silencio por demasiado tiempo, y que el silencio no protege a nadie, que el silencio que creemos que protege, en realidad solo protege la mentira, que la verdad, aunque duela, es siempre más liviana que el peso de lo que no se dice. La cuento para las mujeres que están en los 16 años que yo tenía y que no saben todavía que tienen derecho a preguntar todo lo que necesitan saber antes de decir que sí a cualquier cosa. La cuento para las mujeres que están en los 25 que yo tenía cuando se me cayó el mundo encima y que creen que no van a poder levantarse de eso, que sí van a poder, que uno se levanta de las cosas que parecen imposibles de sobrevivir y encima sale más fuerte. La cuento para las mujeres que llevan en el pecho un nombre que nunca dijeron en voz alta, porque las circunstancias los callaron, que no pasa nada, que los nombres que uno carga en silencio también son parte de quien uno es, y no hay que avergonzarse de haberlos querido aunque no se haya podido quedar con ellos. Mi vestido blanco terminó en el suelo la noche de mi boda, arrastrado por el peso de la verdad que nadie me había contado, manchado por el barro de los secretos que otros habían guardado, creyendo que me protegían. Pero yo no terminé en el suelo. Corrí, sí, corrí por mi vida durante muchos años de maneras que no siempre fueron literales, pero que fueron igual de reales. Y llegué. Aquí estoy, entera y mía, que es lo único que importa al final de todas las cuentas. Un beso grande de su bobó Esperanza. Hasta la próxima historia, mis amores. Y recuerden, la verdad puede doler, pero es la única cosa en el mundo que nadie puede quitarte una vez que ya la tienes.